el escándalo de la ivermectina. Miren, cuando se desata la pandemia, todo el mundo busca entre los fármacos que ya existen si alguno puede ayudar. Con la ivermectina pasó una cosa que pasaba con muchísimos fármacos. Tú tienes una caja de Petri donde cultivas el virus. Luego le pones ivermectina y el virus se muere. Evidentemente también pasa si le echas cloro, también pasa si le echas alcohol, también pasa si le echas ácido sulfúrico o si le disparas, como decía alguna vieja tira de XYCD o algo así es el nombre, nunca me lo he aprendido, el que hace figuras de palitos y que es absolutamente brillante. Lo que mata a un virus o a una bacteria o a un parásito en el laboratorio no forzosamente lo va a matar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se metaboliza, porque las sustancias se metabolizan cuando tú las consumes, porque las sustancias actúan distinto cuando un virus está en estado, digamos, en estado libre, que si el virus ya está pegado a una célula, etcétera, etcétera. Entonces, pero alguien decidió que todo esto daba exactamente igual y que la ivermectina funcionaba. En Estados Unidos dejó de haber ivermectina para seres humanos, pues se utiliza en casos muy, muy concretos, es un fármaco para casos muy concretos de parasitismo. Y la gente empezó a comprar una pasta de ivermectina que se utiliza como desparasitador para caballos, que hace que los caballos expulsen gusanos de su tracto intestinal. La gente empezó a comprar eso y a comerlo. Por supuesto ha habido personas envenenadas, por supuesto ha habido una situación tremendamente grave. Sabiendo esto, el gobierno de la Ciudad de México gastó 29.290.000 pesos en la compra de 293.000 cajas de ivermectina. El que las vendió debe haber sido el tío más feliz del mundo. 100.000 de ácido acetilsalicílico, que es aspirina, y 93.000 de acitromicina. Son 3 medicamentos que no tienen ninguna capacidad terapéutica contra la COVID-19, contra el virus SARS-CoV-2 que la produce. Bueno, pues en el abordaje de la pandemia, el gobierno de la Ciudad de México decidió entregarles a 200.000 personas ivermectina para que se curaran de la COVID o por lo menos la pasaran más sencilla. Se compró entre 2020 y 2021. Estos medicamentos no están autorizados tampoco. O sea, aparte de que se sabe que no sirven, se ha dicho claramente que no están autorizados para el tratamiento de la COVID-19. Desde el 28 de diciembre de 2020 se empezaron a entregar kits médicos a las personas que resultaban positivas al virus. ¿Sabe usted cuál es el problema de eso? Aquí están porque esto debería ser un escándalo internacional mucho más grande. No lo es porque México, por alguna causa, nunca los medios internacionales nunca informan de lo que pasa en México. Esto lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, cuando denunciábamos las atrocidades del PRI, cuando denunciábamos masacres verdaderas y demás. Y el mundo decía, pues pasó en México, como que importa menos. No sé qué pasa. Algunos periodistas me han dicho que, bueno, antes el PRI tenía un enorme control sobre los periodistas, incluso a nivel internacional, y usaba las embajadas y demás. Bueno, al parecer la costumbre del poder sigue. Pero decíamos, el problema es que los especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de la alta especialidad pidieron evitar que se usara la ivermectina y la acitromicina contra la COVID-19. Y esto fue, ustedes lo ven, en enero de 2021. Y sin embargo, en diciembre, enero y durante todo 2021, el gobierno de la Ciudad de México estuvo entregando ivermectina a los pacientes que tenían un dictamen positivo, un diagnóstico positivo de COVID. Cuando les preguntaron por qué, entonces apareció de pronto un grupo de gente de la DIP, que dijo, bueno, es que esto es un experimento, porque vamos a justificar que la política pública que implementó la Ciudad de México de manera masiva fue un factor importante en la reducción de ingresos hospitalarios. Es decir, que ya sabían a qué resultado tenían que llegar. Tenían que demostrar que la ivermectina funcionaba para que la jefa de gobierno de la Ciudad de México no quedara mal. Esto lo declaró José Antonio Peña Merino en conferencia de prensa el 14 de mayo de 2021. Se dijo que los resultados, que esto era un
estudio cuasi experimental que habían convertido en una especie de artículo médico y se había subido en el sitio web Socarchiv. Y hace poco se dieron cuenta finalmente los miembros de Socarchiv de que esto era como artículo científico, era una birria. Era absolutamente inútil, era mal planteado, mal experimentado, sin los controles que debe tener cualquier cosa experimental o cuasi experimental. Sin los controles, sin la supervisión, sin el permiso de las autoridades que deben permitir que se hagan experimentos con seres humanos y sin la autorización de las 200,000 personas a las que se les dio este medicamento, pero no se les dijo que no servía para la ivermectina, que no servía para la COVID-19, que no se les dijo que se les estaba entregando algo que se sabía que no servía, pero que habían decidido que tenía que servir porque ya lo habían comprado. O porque lo habían comprado no sé por qué. El hecho real es que 200,000 personas fueron sometidas a un tratamiento experimental sin dar su consentimiento. Y esto se dieron cuenta las personas de Socarchiv y decidieron sacarlo. Porque aquí tenemos la ley de salud, y aquí lo pueden ver, que todo experimento humano tiene que contar con la autorización del sujeto experimental, pero esto no es inventar absolutamente nada. Hace muchos años se hacían experimentos sobre la gente sin consultarlos y hoy los consideramos verdaderas atrocidades, como un experimento que se hizo sobre la sífilis con personas negras en Estados Unidos, el experimento Tuskegee, donde se dijo a estas personas que se les estaba dando un medicamento y en realidad ese medicamento nunca se les dio y se permitió que se desarrollara sífilis durante muchísimos años para ver, porque era un experimento a ver cómo se desarrollaba la sífilis. Hágame usted el favor. Bueno, entonces, pues la gente de Socarchiv sacó el estudio y Merino, este mismo señor de la Agencia Digital de Innovación Pública, que no es un centro de experimentación médica humana, José Merino, Pepe Merino, como es ahí en su nombre en Twitter, protestó y dijo que Socarchiv había sacado el estudio por colonialismo. Fíjense cómo se pueden usar las palabras, sobre todo palabras gatillo de cierta visión, que hombre, en ciertas cosas tiene toda la razón del mundo. El colonialismo es absolutamente repugnante, pero tú no puedes acusar de colonialismo, de racismo, de sexismo, de todo lo que se te ocurra a alguien cuando tú has metido la pata. Has experimentado con 200,000 personas. Y lo último de esto que quiero comentar es algo que notó un tuitero que es Avestruz Etérea, que no encontré su nombre, sé que es Maufar, pero no sabemos quién es en realidad. Su sitio web también es de Avestruz Etérea, pero él sí señaló una cosa que es fundamental. Mira, si decimos que las farmacéuticas, se dice, que así como las farmacéuticas no son ángeles, pues tampoco son demonios. Están hechas por seres humanos como tú y como yo, quieren ganar dinero como tú y como yo. Pero todas las farmacéuticas querían tener un medicamento para la COVID-19, se hubieran hecho de oro. Habían ganado miles de millones. Y entonces todo lo que parecía que podía servir contra la COVID-19 se sometió a estudios. La ivermectina fue patentada por Merck. Merck es esta compañía que vemos aquí. Merck ya no tiene la patente. Esa patente se extendió para ciertas cosas y luego las formulaciones son diferentes, pero hay ivermectina de muchos laboratorios. Pero siempre tienes preferencia por aquella que lo patentó primero porque la formulación y el tipo de proceso es tal que se garantizan los resultados que venían en los estudios. Merck estudió la ivermectina tratando de ver si podía hacerse de oro, vender ivermectina para la COVID-19. Si fueran tan malvadas las farmacéuticas como quieren, no hubieran dicho nada y síguela comprando. Pero el hecho real es que hicieron las pruebas. Y después de hacer las pruebas, Merck dijo, no hay ninguna indicación, no hay bases científicas para un efecto terapéutico posible contra la COVID-19
a partir de los estudios preclínicos que se han hecho. No hay evidencia significativa de actividad clínica o efectos clínicos en pacientes con COVID-19. Esto fue el 4 de febrero de 2021 y el experimento siguió, y en mayo estaba todavía presentando sus experimentos de ivermectina los señores de la agencia de la DIP ante un lugar que recibe prácticamente cualquier cosa siempre y cuando esté éticamente hecha, porque no hace revisión por pares. SocArXiv no es un journal científico que haga revisión por pares. Si hasta la malvada farmacéutica, malvada entre comillas, que se hubiera enriquecido con la ivermectina, te dijo desde febrero de 2021 que no servía, ¿qué va a pasar? Y esto es lo peor. ¿Saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Pepe Merino, con José Merino? ¿Qué va a pasar con Eduardo Clark, el otro personaje que participó en esto? ¿Qué va a pasar con la jefa de gobierno, que es la responsable política de todo esto? ¿Qué va a pasar con los que participaron en esto? ¿Y qué va a pasar con las 200,000 personas que fueron sometidas a un experimento sin avisarles? ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? En México nunca pasa nada. Y cuando pasa, tampoco pasó. Siempre y cuando tenga que ver el gobierno. Del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del partido de los tíos de mi abuelita. Da igual. Siempre y cuando alguien tenga el poder, puede hacer todo lo que se le dé la gana. Y ahí hay 110 millones de víctimas a su alcance. Y aquí nadie va a renunciar, nadie va a dejar de percibir sus ingresos, nadie va a ser llevado a los tribunales, que es lo que se debería hacer cuando experimentas con seres humanos sin su consentimiento. Y esto no va a pasar de un escándalo que en México ya se está olvidando y que las agencias internacionales, por alguna extraña y misteriosa causa, pues pasan por alto. ¿Qué le parece? Con esto hay que vivir.